conectando tu corazón con el corazón de Dios. Si este programa ha sido de edificación para tu vida, te invitamos a compartirlo. No rechaza responsabilidad sobre el cual el pastor siente. Gracias por sus mensajes y apoyo a nuestro ministerio. Que Dios te bendiga. Nos vamos a ir al versículo 9 y verso 10. Si estamos allí, les voy a pedir por favor que me indiquen en el momento que tengan la cita mencionada. Primero a los Corintios, capítulo 15, versos 9 y verso 10. Para quienes nos escuchan en casa y los que aquí no traigan Biblia, vamos a prestar atención a esta lectura. Quienes traigan Biblia, por favor, ayúdenme con la lectura en voz alta. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Muy bien, tomen su lugar por favor. Y justamente creo que encontramos una palabra con la que Pablo asombra y justifica al mismo tiempo la razón de su ministerio. Miren, en un mundo en donde estamos marcados por el constante deseo de superación personal, en el que el éxito ahora se le atribuye al esfuerzo humano, es conveniente recordar que como hijos de Dios jamás debemos ignorar al que nos da todas las cosas, al dador de la vida misma. Y desde las Sagradas Escrituras nosotros vamos a encontrar desde el Antiguo Testamento que la Biblia promueve la gratitud y el reconocimiento a Dios por todo lo que hemos recibido. Desde la liberación del pueblo de Israel allá en los tiempos antiguos, el Señor dio esta indicación en el capítulo 6, verso 10 del Deuteronomio hacia adelante, y les dijo que cuando ellos se dieran en la tierra a la cual el Señor los iba a llevar, tuvieran cuidado de algo. Y eso de lo que debían tener cuidado es: no te olvides de Jehová tu Dios, que es el que te sacó de la tierra de esclavitud y te ha traído durante todo este tiempo para introducirte en la tierra que prometió. Y más adelante dice: cuando Jehová tu Dios te hubiere dado casas, bienes, propiedades, ten cuidado de una cosa, y no pienses en tu corazón que tu fuerza y tu poder es quien te ha dado toda esa riqueza, sino antes acuérdate de Jehová tu Dios, que es quien te da el poder y las fuerzas para poder hacer toda esa riqueza. Y este mandato que el Señor le da al pueblo contribuía precisamente a que los habitantes de Israel y todos aquellos que posteriormente se iban a convertir en sus generaciones aprendieran siempre a reconocer a Dios. Y ustedes deben de saber, y creo que en la vida lo hemos visto, que cuando alguien desconoce al que nos da todas las cosas, nos volvemos arrogantes, orgullosos y prepotentes. Y en el Nuevo Testamento también vamos a encontrar que el apóstol Pablo promueve la gratitud como uno de los valores que deben estar en la iglesia. Por ejemplo, en Primera a Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, el apóstol Pablo le dice a la iglesia: den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Y en la carta que Santiago escribe en el capítulo 1 versículo 17, hace un recordatorio digno de estudiar también y de recordar esta noche, que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y sirvan estos textos que he mencionado
para entender que la Biblia nos invita a reconocer la gracia de Dios sobre nosotros, y es de lo que en esta noche quisiera hablar, la gracia de Dios. Vamos a titular este mensaje así: marcados por la gracia. Yo no sé si en algún momento, ya leyendo la Biblia, hemos prestado atención al testimonio que Pablo dice de sí mismo, aparte de lo que el libro de los Hechos revela. Pero el mismo Pablo reconoce en Gálatas capítulo 1 versículo 23 y 24 que cuando él predicó las primeras ocasiones en las iglesias, su presencia en los púlpitos, en las sinagogas, despertaba inquietud, despertaba desconfianza, despertaba incluso duda respecto a su verdadera conversión. Porque en la carta que Pablo escribe a los Gálatas capítulo 1 verso 23 y 24, él dice: en las iglesias yo no era conocido, solamente los que se enteraban de que Pablo iba a predicar sabían que el que antes era un perseguidor de la fe, ahora promovía o predicaba la fe que en otro tiempo perseguía. Y no cabe duda que realmente la vida de Pablo podría despertar precisamente desconfianza, podría despertar en algún momento duda respecto a la realidad de su conversión, ya que bien pudo haber sido que esta aparición en las sinagogas, en las iglesias cristianas del primer siglo, pudieron haber formado parte de su estrategia para continuar con aquello que lo vemos haciendo en Hechos 7, 8 y 9. El historiador Lucas deja bien sentado cuál era la vida anterior del apóstol Pablo antes de ser un seguidor de Jesús. Y para no especular mucho, les voy a pedir que me acompañen a leer el libro de los Hechos en el capítulo 7, versos 57 y 58, que es una de las evidencias históricas que Lucas nos dejó escrito para poder entender por qué la gracia de Dios es escandalosa, por qué la gracia de Dios muchas veces es incomprensible, y por qué algunos de los que en algún momento quisiéramos sentirnos orgullosos de lo que hacemos, el Señor tiene que recordarnos muchas veces nuestra vida pasada, y que lo que hoy tenemos y que lo que hoy hacemos no es el resultado de un esfuerzo, no es el resultado de los méritos que tenemos, sino el resultado de su gracia. Vamos a hacer algunas lecturas en el libro de los Hechos, empezando en el capítulo 7, versículos 57 hacia adelante. Y dice la escritura: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Está hablando de la muerte de Esteban. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Continuamos. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Continuamos con lo que Lucas escribe de Saulo, y dice así: 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Vea cómo empieza el capítulo 8. El capítulo 7 termina citando que apedrearon al primer mártir de la iglesia cristiana, a Esteban. ¿Y quién estaba de acuerdo con eso? Saulo. Y eso da a entender que a él le gustaba este tipo de experiencias. Era un hombre sanguinario. Ahora quiero que leamos en el capítulo 9
otro pedazo del relato de su pasado, pero ahora lo vamos a ver así, como mirándolo a la cara. Y vean lo que dice el capítulo 9, versículo 1 y verso 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. A Pablo se le recuerda, tanto en la Biblia como en la historia, como el cristiano más influyente del primer siglo, solo que su antecedente deja mucho a desear. ¿Cómo es que Dios puede pasar por alto estas características que encontramos en la Biblia, los cuales pueden atribuirle a este hombre antes de su conversión que era un asesino confeso, que era alguien que disfrutaba el maltrato de su prójimo, que era alguien que le gustaba ver sufrir a los demás en nombre de una religión, y lo peor, en nombre de Dios? Por eso cuando leímos el primer capítulo, en 1 Corintios capítulo 15, verso 9 y 10, dice: lo que yo he hecho supera lo que todos los demás han hecho. Sin embargo, dice, pero lo reconozco que no soy yo, sino la gracia de Dios que está conmigo, porque con el pasado que él tenía, naturalmente él tenía que ir a la cárcel, si no es que tenía que morir del mismo modo que él había dado quizás muerte a otras personas. Pero ahora Saulo o Pablo, predicando el evangelio, tiene que reconocer algo. Aunque se había convertido en el mayor influyente cristiano del primer siglo, él tiene que reconocer una cosa: no soy yo, es la gracia de Dios que es sobre mi vida. Y en el capítulo 1 de la primera carta de Timoteo todavía nos va a dar un poquito más de luz para que nosotros podamos entender por qué Pablo magnifica la gracia de Dios muy por encima de su conocimiento, muy por encima de sus méritos. Él va a reconocer que lo que está haciendo es por la gracia de Dios, dado que él no tiene algún mérito propio. Y dice el capítulo 1, verso 12: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y después da un testimonio: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y en el verso 14 él vuelve a resaltar algo que a él lo había tenido hasta ese momento predicando, y dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Vemos a un apóstol sobresaliente, vemos a un hombre de Dios entregado a la obra del evangelio. Sin embargo, al reconocer su antecedente, su pasado manchado por sangre, manchado por muerte, manchado por la blasfemia, manchado por la persecución, él no tiene de otra más que reconocer que eso que está haciendo, que eso que él predica, que eso que él promueve es por la gracia de Dios. Y es que alguien con un pasado así, que ahora ha sido rescatado por el Señor, alguien con un pasado destinado quizás a la muerte misma, pero que ahora ha recibido una nueva oportunidad y que ahora está aprovechando el tiempo, los recursos y la vida misma que Dios le da para ahora darle sentido a su vida y sobre todo dedicarlo a la obra del evangelio. Jamás deberíamos pensar que todo lo que nosotros conseguimos, que todos aquellos resultados que desde la práctica
del ministerio evangélico y de cualquier ministerio que podamos desarrollar tiene que ver con nosotros. Insisto, cuando dejamos de reconocer la gracia de Dios sobre nosotros, empezamos a volvernos orgullosos, prepotentes, arrogantes, exigentes. Porque el mundo nos enseña que el éxito en la vida, que los triunfos en la vida son el resultado del constante esfuerzo que ponemos en aquello a lo que dedicamos. Pero Pablo nos viene a recordar algo. No, es la gracia de Dios sobre tu vida. Es ese favor que no merecemos, que Dios cada día coloca sobre nosotros, empezando por el aire que respiramos, empezando por la vida que tenemos. Porque miren, les voy a recordar algo: ninguno de nosotros paga por el aire que respira, y ninguno de nosotros escoge cuántos años vivir. De hecho, el profeta Jeremías, en la poesía de las Lamentaciones, dice que es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, sino que son nuevas cada mañana. O sea que todos nosotros, mientras vivimos, mientras respiramos y mientras encontramos que nuestros cuerpos son funcionales y la salud la podemos disfrutar, aún podemos reconocer que nosotros también estamos marcados por su gracia. Probablemente nuestro testimonio, nuestro pasado no se parezca a la de Saulo. Sin embargo, no por ello querramos decir que merecemos vivir. Todo mundo ha pecado. ¿Y qué dice la Biblia respecto del pecado? Su consecuencia o su paga es la muerte. Y si vivimos, es por su gracia. Si nos movemos, es por su gracia. A mí me encanta una hermosa parábola que aparece en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, del verso 1 al versículo 16, con el que quisiera continuar este mensaje para seguir hablando del favor de Dios y de esa gracia que no merecemos. Vamos a ir avanzando poco a poco. Esta parábola refiere una de las enseñanzas de Jesús para que la gente, los oyentes del primer siglo, pudieran entender la influencia que tiene el reino de Dios. Y entre muchas enseñanzas que el Señor Jesucristo usó para poder hacer entender el evangelio o el reino de Dios entre nosotros, enseñó esta parábola. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. O sea, el día judío, que es el contexto en el que habla Jesús, empezaba a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, va contando Jesús, el dueño de una viña encontró a gente que quería trabajar. Entonces le asignó a cada obrero un salario. Vamos a imaginarnos, en un tiempo moderno, una ganancia por la jornada de 500 pesos. Entonces a quienes iban a entrar a trabajar a las 6 de la mañana se les asignó un salario de 500 pesos. Pero después dice la Biblia que este mismo viñador o el dueño de la parcela salió a las 9 de la mañana, el equivalente a la hora tercia. Y los que estaban allí en espera del contrato laboral también van al trabajo, pero no les dijo cuánto les iba a pagar. Señala la escritura más adelante que a las 12 del día y a las 3 de la tarde, el equivalente a la hora sexta y novena judía, vuelve a encontrar a otros que no habían encontrado trabajo y les dice que vayan a su viña y que Él les dará lo que Él considera conveniente. Pero el relato no termina allí. Y el Señor dice: salió cerca de las 5 de la tarde, el equivalente a la hora undécima. Y a esa hora encontró a unos que les preguntan: ¿y ustedes por qué están ahí descansando? Y estos de manera particular dijo:
dijeron: es que nadie nos ha contratado para ir a trabajar. Entonces Jesús dice que también se les asigna trabajo y van. 1 hora después aproximadamente, todos se presentan allí donde iban a cobrar su salario, pero el dueño le había dicho al mayordomo: les vas a pagar de los últimos a los primeros. Una paradoja del reino también. La Biblia dice que los últimos serán primeros y los primeros serán postreros. Bueno, en esta parábola lo que encontramos es que el dueño de la viña a la que Jesús está refiriendo intencionalmente va a mostrar lo que hace un hombre bueno con la gente necesitada. Y el mayordomo entonces manda llamar a los que trabajaron en promedio 1 hora y empieza a sacar billetes de a 500 y les empieza a pagar. Y en la parábola dice que cuando los que habían entrado desde las 6 de la mañana se dan cuenta de esto, pensaron algo. ¿Qué cosa? Bueno, si por 1 hora están pagando 500, pues a nosotros nos debe ir mejor. Para sorpresa de ellos, mientras van viendo que los de las 5 de la tarde, los de las 3 de la tarde, los de las 12 del día, los de las 9 de la mañana van saliendo con un billete de 500 en la mano, ellos se acercan para recibir algo mayor y reciben 500. ¿Qué provocó esto en ellos? Molestia. E inmediatamente se quejan contra el dueño de la viña y le dicen que ha cometido una injusticia. ¿Por qué razón? Porque ellos habían trabajado incansablemente 12 horas. Y por esa razón llegaron a pensar que habían hecho méritos. Pero el dueño de la viña les dice: ¿en cuánto fue el convenio laboral cuando hablamos en la mañana? 500. ¿Cuánto te dio mi mayordomo? 500. ¿Dónde está la injusticia? Te estoy dando aquello que te dije que te iba a dar. Y que les cae. Lo que a ti te molesta es que yo haya sido generoso con los demás, y sin embargo el dueño de la viña les dice: ¿pero qué no acaso es mi dinero? Y yo puedo hacer con mi dinero lo que yo quiera. Y le dice: toma tus 500 y vete para tu casa. Claro está que esta aclaración no resolvió el coraje de estas personas, porque yo quiero que te pongas en el papel o en los zapatos, en la experiencia de ellos. Después de haber considerado que a todos les habían pagado igual, lo más probable es que ellos empezaron a pensar en el sacrificio de la mañana, en el desvelo de esa misma mañana, en el día soleado, en todo el cansancio que el trabajo les había producido, y se fueron a su casa, pero renegando, porque en algún momento llegaron a pensar que ellos tenían méritos para recibir algo más. Y llegando a casa, ¿de qué crees que hayan hablado con su familia? De lo mal que era su patrón, de lo mal que los había tratado, de la injusticia que había cometido. Pero en realidad era un sentimiento muy personal, porque ellos pensaron que por ser más esforzados y haber trabajado más tiempo, merecían más. Dejemos descansar a esos muchachos un rato ahí en su casa con su coraje. Hablemos de los que trabajaron 1 hora. Cualquiera sabe que trabajar 1 hora no puede ser equivalente a ganar lo que un jornalero de manera natural o normal ganaría. Pero piensa en la reacción ahora de los que, habiendo trabajado 1 hora, recibieron el mismo salario que aquellos que habían trabajado 12. ¿Cómo reaccionaron al momento que están recibiendo el jornal de un día entero?
Yo no sé cuál haya sido en realidad la causa por la que nadie los había contratado, pero el hecho de haberse esperado a las 5 de la tarde y esperar un milagro, esperar que alguien los contratara, quiere decir que en sus casas había necesidad. Pudieron haberse regresado desde mediodía o ya empezando las primeras horas de la tarde, haberse resignado y regresar, pero haber esperado hasta las 5 de la tarde quiere decir que en realidad la necesidad en sus casas era grande. Y cualquier cosa que se les pudiera ofrecer, aunque sean los últimos minutos del día, para ellos era la comida de su familia. Y cuando son contratados y pagados completamente con el jornal de alguien que ha trabajado 12 horas, primero reconocieron: no lo merecemos. Sin embargo, el mayordomo había recibido instrucciones específicas: págales lo mismo. Ahora, estos, igual que los otros, los primeros que habían entrado a trabajar, también se fueron para su casa. Pero yo quiero que pienses un poco en la actitud de ellos. ¿Qué iban hablando mientras iban rumbo a su casa? Ese hombre es el hombre más bueno de todo el mundo. Contrario a lo que los otros que sentían haber hecho méritos platicaron, ellos iban hablando de lo bueno que ese hombre había sido con ellos. Probablemente en sus familias hubiera alguna necesidad de medicinas, probablemente había necesidades alimenticias, y ellos entonces iban pensando: Él acaba de resolver todas nuestras necesidades. Y llegando a la casa, ¿de qué crees que hablaron? Señora, o como le llamaba a su esposa, sus hijos, vengan, les voy a hablar de un hombre que hizo algo por nosotros que no merecemos. Y empezaron a reconocer que a ellos los había marcado la gracia. No todos reaccionamos de la misma manera, porque cuando recibimos un favor y creemos que ya era hora de que Dios nos bendijera, o si en algún momento empezamos a contar los años que llevamos de conversión o los años que llevamos de servicio a Dios, y de repente suman 5, suman 10, suman 15 o 20, llegamos a pensar que esos ya son méritos para que ahora Dios nos dé todo lo que le pidamos, porque ya le entregamos 10, 15, 20 años de nuestra vida. Y sin embargo, tenemos que reconocer que aún el hecho de estar en el servicio cristiano, sirviendo a Dios y predicando el evangelio, es por su gracia. Que ni siquiera eso somos dignos de hacer, que es por la gracia del Señor. Y por eso el mensaje de esta noche va enfocado a reconocer la gracia de Dios, porque quien no reconoce la gracia de Dios siempre correrá el peligro del que he mencionado ya: volverse un hombre prepotente, arrogante, ingrato, y que después, si hay algo que le pide a Dios y ve que la respuesta no le es favorable, ¿cómo reaccionará? ¿Enojado? ¿Triste? ¿Deprimido? Y en consecuencia se va a amargar la vida. Pero hay un hombre del que leímos al principio de este mensaje, que mientras va transcurriendo su vida y la va desgastando en la obra del evangelio, o más bien la va invirtiendo en su obra del evangelio, no piensa en la recompensa temporal de la vida, porque reconoce algo: lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque la gracia de Dios me ha marcado, y todo lo que yo hago es por su gracia. Y bien nos valdría la noche de hoy reconocer lo que Jesús le platicó a sus discípulos antes de ir a la cruz. Juan capítulo 15, versículo 16. Mientras el Señor
está abriendo su corazón con sus discípulos y ya previamente les ha dicho que para Jesús ellos ya no son solo siervos, sino son amigos, porque les dice: yo les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dado. Ya ustedes lo conocen, ya no puedo considerarlos a ustedes como siervos, sino como amigos. Al mismo tiempo que les está diciendo esto, les tiene que recordar algo muy importante. Y en el texto que mencioné se lee lo siguiente: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y pareciera ser una expresión que desmerita el sacrificio de los apóstoles durante más de 3 años de ministerio. Sin embargo, el Señor tiene que dejar bien claro de quién depende la salvación y de quién dependen las bendiciones que cada día recibimos. Y hablando con sus discípulos, les tiene que decir: chicos, no fueron ustedes quienes me eligieron a mí. Acuérdense de dónde estaban cuando los fui a llamar. Y todos echaron su mente a recordar las redes rotas. Todos fueron allá a lo que se dedicaban anteriormente. Y el Señor les tiene que refrescar la memoria para decirles: fui yo quien salió a buscarlos. Porque en las mismas parábolas que refieren los evangelios para hablar de cómo el Señor nos busca, hay un pastor buscando una oveja, no una oveja buscando pastor. Hay una mujer que se iba a casar buscando monedas, no la moneda buscando a la mujer. Hay un tesoro escondido, pero es el buscador de tesoros el que lo va a ir a buscar, no el tesoro anda buscando al buscador de tesoros. ¿Y qué crees que sucede con nosotros? Exactamente lo mismo. En nuestra agenda de vida no teníamos una fecha. No había, de hecho, la mayoría de nosotros probablemente no tenía nada que ver con Dios y no queríamos nada con Dios. Y sin embargo, un día el pastor, buscando ovejas, se encontró y nos marcó con su gracia, porque cuando nos encontró heridos, hambrientos y al borde del precipicio, en la parábola dice que nos tomó en sus brazos, nos cargó, nos llevó al redil, curó nuestras heridas y nos marcó con su gracia. Si hoy podemos tener la seguridad de la salvación, si hoy podemos estar sirviéndole, si pudimos haber experimentado ya que el Espíritu está transformándonos, si estamos sirviéndole en algún ministerio, mis amados, el mensaje de esta noche tiene que ver con un recordatorio: es por su gracia, solo por su gracia. Así que vamos a reconocerle en esta noche. Voy a pedirles estar de pie un momento, por favor. Una de las cosas que la gracia hace entre nosotros como sociedad es que escandaliza. Porque alguien que merecía quizás un castigo, ahora está predicando el evangelio. Porque alguien que debería primero pasar por un proceso judicial, ahora está predicando el evangelio. Eso es lo que escandaliza en cuanto a la gracia de Dios. Pero Él lo quiso así. Porque la gracia se distingue por otorgarle a alguien algo que no merecía, y sin embargo el dueño de las riquezas, el dueño de los talentos, el dueño de los ministerios se fijó en nosotros y nos ha dado muchas cosas por su gracia. Y en esta noche lo vamos a reconocer con gratitud, adorándolo, reconociéndole y entregando nuestras vidas en agradecimiento. Amado Señor, en esta noche reconocemos tu gracia. El mismo hecho de estar hablando
el hecho de estar respirando, el que tu mano esté, Señor, con nosotros para ocuparnos en tu obra o en cualquier otra actividad, Señor, es obra de tu gracia. Y como hijos tuyos, venimos a reconocer juntamente con el rey David cuando él dijo: todo lo he recibido de su mano. Así que aún, Señor, lo que en algún momento hemos ofrecido a tu reino es algo que previamente nos has dado, Señor, y venimos a reconocerte y a darte gracias, Señor, porque no hay en nosotros méritos, no hay obras que pudieran ganar un favor. Son los méritos de Cristo los que nos han salvado. Son los méritos de Cristo los que nos han devuelto la salud. Son los méritos de Cristo los que han ganado nuestras almas, Señor. Y en esta noche te reconocemos, oh Dios, y te damos a ti toda la gloria por la vida, por los recursos, por los bienes, por los ministerios, porque todo es de ti y todo es para ti, y tuya es la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Reconocemos al Señor como aquel que nos ha marcado por su gracia. Dios les bendiga, mis amados.